van haciendo. Entonces, notación científica. Notación científica, muchachos. Vamos de una vez a definir la notación científica. ¿Listo? Esta notación pues se utiliza para representar números muy grandes o muy pequeños utilizando potencias de base 10. Esa es la utilidad como tal de esta notación. Siempre se utilizan potencias de base 10 con sus exponentes pues enteros, ya sean positivos o sean negativos. Ya vamos a mirar en cada uno de los casos cuándo sería positivo, cuándo sería negativo. Pero ¿cómo se define? Entonces, un número está, pues ahí les quedo viendo las tildes, pero con el video ustedes saben, está expresado en notación. ¿Profe, escribimos eso? Sí, porque es lo que estamos definiendo ya, científica. Está expresada en notación científica. Si está escrito de la forma, ay, aquí me pasé, hasta acá. Si está escrito de la forma y como se escribe A por 10 elevado a la n. 10 elevado a la n, coma, donde A, pues es un número natural, un número real, qué pena, A pertenece a los reales, es un número real cualquiera, y n, que es el exponente de aquí de esta potencia, va a pertenecer a los números enteros. Y además, esa A va a estar con valores entre 1 y 10. O sea, A va a estar en valores entre 1, que va a ser menor o igual a A, y a su vez esa A va a ser menor que 10. Es decir, que esta A, cuando yo lo expreso de esta forma, va a tener números entre el 1 y el 10. Siempre entre números entre 1 y 10. Si es menor que 1, pues tenemos que expresarlo como otra potencia acá. Si es mayor que 10, pues también tenemos que expresarlo como otra potencia acá. Pero ya lo vamos a ver aquí como en unos ejemplos. Entonces, básicamente, eso es un número en notación científica. Está expresado en notación científica si está expresado como un número A por 10 a la n, por una potencia de 10, donde este A es un número real cualquiera, esta n es un número entero, ya sea positivo o negativo, y esta A pues va a estar expresada entre un número entre 1 y 10. Esto que dice acá quiere decir que la A va a ser un número entre el número 1 y el número 10. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. La notación científica pues se utiliza en muchísimas ciencias, chicos, en muchísimas ciencias, en algunas en la parte de astronomía, ojo, astronomía diferente a astrología, ¿no? La astrología son esos que se inventan de que usted está nacido bajo el signo de Tauro, entonces usted tiene tal cosa, no. La astronomía pues es la ciencia que estudia lo que son las estrellas, las galaxias, todos los comportamientos en el universo, ¿no? También se utiliza mucho esta notación en la biología. En la biología, pues se utiliza cuando se están expresando poblaciones, cuando se están expresando, pues, cómo se reproduce una bacteria, todas estas cositas de poblacionales se utiliza mucho. En la física, pues como la astronomía hace parte dentro de la física, en física como tal, no en educación física, sino en la física como materia, como campo, también se utiliza muchísimo. Un ejemplo muy básico de esto es cuando, digamos, hablamos del diámetro del Sol, que eso lo hablamos también en parte de física o astronomía. Entonces, aproximadamente, así como para darles un aproximado, el Sol tiene un diámetro como de 1.400 y punta de millones de metros como tal, ¿no? El diámetro, o sea, lo que mide como si uno cogiera una cuerda y se lo pusiera hacia alrededor del Sol y estiráramos esa cuerda, entonces necesitaríamos una cuerda como de más de 1.000 y punta de millones de metros. Entonces, esa distancia se expresa mejor en notación científica y pues vamos a ver cómo se hacen esas expresiones. Aquí, muchachos, para poder expresar una cantidad en notación científica, pues se debe tener en cuenta qué tipo de cantidad es. Vamos a tener tres formas de cantidades
que se pueden expresar en notación científica y las vamos a estudiar en estos momentos. Entonces, dependiendo del tipo, vamos a tener tres posibilidades de expresiones pues, cómo expresar un número en notación científica. La primera, si yo tengo una cantidad, como la que les acabo de decir, una cantidad entera, como el que les acabo de decir del diámetro del Sol, que mide 1400 algo de millones, ya ahorita buscamos por internet, que no tengo bien el dato, y colocamos o lo aproximo, como que son 1400 algo. Entonces, una cantidad entera. ¿Cómo se hace la parte de definición de cómo expresar un número en cantidad entera por medio de la notación científica? Entonces dice, se pone una coma, a la derecha de la cifra de mayor valor posicional. Y se multiplica por la potencia de 10 y se multiplica por la potencia de 10, cuyo exponente es igual al número de cifras que hay después de la coma. Vamos a verlo acá con un pequeño ejemplo. El que les decíamos, el que hablábamos ahorita del Sol, o hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a expresar en notación científica el número 215.000. Entonces, miren, vamos a expresar este número en notación científica. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos el número de mayor valor posicional. Ustedes saben que los números, pues, como tal, tienen un valor posicional que ustedes lo estudiaron en primaria, que es, si este de acá son las unidades, el siguiente, pues, es la posición de las decenas, las centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000 y así sucesivamente. Entonces, el valor con mayor posición, pues va a ser el último de acá o el primerito de izquierda a derecha, que es el que va a tener el mayor valor posicional. Este 2 significa que está en las centenas de 1000, quiere decir que vale 200.000. Entonces, cogemos ese numerito solito, o sea, en este caso ese 2, que es el que tiene la mayor posición como tal, el mayor valor posicional, por decirlo. Por eso acá decíamos de que ese número A se iba a mover entre 1 y 10, porque como apenas pase usted, por ejemplo, aquí en las unidades, ustedes aquí en las unidades pueden poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apenas ustedes vayan a escribir el número 10, ya aquí escriben un 0 y aquí en la posición de las decenas escribimos un 1. Entonces ya ese 1 nos está identificando, nos está indicando de que tenemos una posición de una decena. Y así sucesivamente. Entonces siempre que vayamos a llegar como al siguiente 10, pasamos a la siguiente posición, a la siguiente posición. Por eso nuestro sistema de numeración es un sistema posicional con base 10, porque cada uno de las posiciones en las que está el número, pues es una potencia de 10. Entonces, cogemos el número de la mayor potencia, del mayor valor posicional, que en este caso es el 2. A partir de él, colocamos una comita, ubicamos una coma a la derecha de ese número con mayor valor posicional. Entonces, ponemos ese 2. Y a partir de él, si aquí ponemos la coma, que la voy a poner también acá, pero ya la quito, ¿cuántas cifras decimales nosotros contaríamos? O sea, ¿cuántos números después de la coma, chicos? 5. 5 cifras, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir todas estas cifras quitando los ceros que hayan al final, nunca por la mitad, sino si después de este 5 tengo 3 ceros, yo estos 3 ceros los puedo quitar aquí en el valor final, porque pues esos ceros, como no hay más números después del 0, pues no tienen ningún valor. Entonces yo puedo escribir acá nomás el 15 como tal, y esto va a estar multiplicado por 10 a la y por la potencia sería la cantidad de cifras decimales. Como dijimos que tenía 5 cifras decimales, pues acá va a estar multiplicado por 10 a la 5. ¿Sí?
¿Siempre se va a multiplicar por 10? Sí, porque eso se expresa la notación científica. Mire, dice que está escrito de esta forma. ¿Sí ves? Acá en la definición siempre es un número por 10 a alguna potencia. Entonces, siempre va a ser eso. ¿Y por qué se multiplica por 10? Porque, chicos, lo que yo les acabé de decir ahorita, nosotros como tal tenemos nuestro sistema de numeración, el que nosotros manejamos es un sistema posicional de base 10, que es lo que acabamos de decir, o sea, nosotros manejamos posiciones en base 10, que cada 10 grupitos es otra cantidad. Entonces, lo que decíamos, teníamos el número hasta el 9 para escribir el 10, ubicamos el 1 en otra posición, en la siguiente posición que ya nos va a indicar que es un 10. Si el 1 lo escribo aquí en la tercera posición, me va a ubicar que es un 100. Si lo escribo en esta, me va a ubicar que es un 1000. O sea, depende de la posición que esté el número, va a tener un valor determinado. Y como nosotros manejamos exposiciones de 10 en 10, por eso escribimos con esta multiplicación con una base 10. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedó este número? 215,000. Nos quedó como 2,15 por 10 a la 5. Alguien puede decir, profe, pero yo podía escribir esos tres ceros. Sí los podía escribir. O sea, usted los podía tener ahí. Pero como no hay más Pero no números valen después nada. del cero, exactamente, no valen nada. Entonces, para como una escritura más pequeña, más simplificada, podemos quitar esos ceros y nos quedaría 2,15. Eso si yo tuviera un valor entero. Por ejemplo, el del Sol. Decíamos que varía 1.400 millones, pongámosle. Ahí lo separé con punticos para pues establecer el valor. Entonces, 1.400, ojo que esto es un punto más no una coma decimal. Son puntos para separar pues las cifras y hacer el conteo, ¿no? Entonces ahí tenemos 1.400 millones. ¿Cómo escribimos 1.400 millones, muchachos? Pues muy sencillo. Colocamos el número de la mayor valor posicional, que en este caso sería el 1. O sea, siempre escribimos el primer numerito, que en este caso es el 1, que estamos dando como en los millardos, ¿sí? 1.400, entonces son los millardos, o sea, los 1.000 millones. Entonces ponemos el 1, que es el de mayor valor posicional. Y después del 1 colocamos el 4 porque no necesitamos colocar todos estos ceros porque como no hay más números después del 0, no los necesito escribir, los puedo omitir. Entonces me quedaría 1,4. Y a partir de este 1 que yo escribí, ¿cuántas cifras decimales hay, muchachos? Hay 9 cifras decimales. Muy bien. Por lo tanto, esto se multiplica por 10 elevado a la 9. Por 10 elevado a la 9. Entonces, 1.400 millones, que es aproximadamente lo que mide el diámetro del Sol. ¿Cómo se puede escribir en notación científica? 1,4 por 10 a la 9. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Otro ejemplo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 230,405. Así, mire. Voy a poner esos ceritos así para que lo podamos ver. Si ustedes observan, acá puedo poner un punto cada 3 cifras, pues para separar las cifras, ¿no? Es para separar, no es que sean decimales. Ahora, muchachos, ¿cómo escribimos este número en notación científica, que es un número, una cantidad entera? Ponemos el 2, coma, y en este caso, ¿sí necesito escribir todas estas cifras o no las necesito escribir y puedo quitar cifras? No, sí las necesito escribir. Exactamente. En este caso sí tengo que escribir todas estas cifras porque estos, a pesar de que hay ceros, después de ese cero hay otros números. Entonces no puedo hacer lo que hicimos acá en estos dos ejemplos de quitar estos ceros porque acá sí no había números después de los ceros, pues yo los podía quitar. Pero en este caso, mire, este cero hay un 4 después de él, no lo puedo quitar. Y este cero hay un 5 después de él, tampoco lo puedo quitar. Si ustedes llegan a quitar este cero, ya estamos hablando de otros números, más no de este 230,405. Entonces, en este caso, no puedo quitar esos ceros, o sea, tengo que escribir todas las cifras, o sea, 30, 45, todas las cifras, vea, entonces le puse la coma aquí, puse todas estas cifras, ¿y cuántas cifras me quedaron después de la coma? Me quedaron 5. 5 cifras, exactamente, entonces multiplicamos por 10 a la 5. Multiplicamos por 10 a la 5. ¿Listo?
¿Alguien tiene alguna pregunta de estos primeros ejemplos? ¿Preguntas? Listo. Entonces no hay preguntitas, continuamos acá. Vamos a bajar esto. Yo ahora les envío estas foticos para que ustedes las tengan ahí. Entonces, no se preocupen, profe, es que no he escrito eso. Ya ahorita les envío la fotico. Segundo, entonces vamos a mirar cuando es una cantidad decimal. O sea, cuando ya no tengo enteros como en esto, sino tengo una cantidad decimal. Entonces, ¿qué se hace? Se dice, se corre la coma decimal, se corre la coma decimal para que quede a la derecha, para que quede a la derecha de la cifra de mayor valor posicional, igual. A la cifra de mayor valor posicional y se multiplica por la potencia de 10 se multiplica por la potencia de 10 cuyo exponente es igual al número de cifras que se corrió la coma. Profe, escribí exponente. Bueno. Al número de cifras que se corrió la coma. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces, si por ejemplo me dan el número 43.000, este punto es de separación, entonces para que tengamos en cuenta, 821,76. Entonces, a diferencia de estos números de arriba, que estos eran netamente enteros, aquí ya voy a tener una comita, vea, ya voy a tener una parte decimal. Entonces, ¿cómo se hace para poder solucionar esto? Entonces, se escribe, para escribirlo en notación científica, muchachos, muy sencillo. Aquí lo que vamos a hacer es correr la coma, control Z, vamos a correr la coma hasta la primera cifra decimal. Bueno, hasta la cifra, o sea, corremos la coma hasta la cifra que tenga el mayor valor posicional. En este caso, ¿cuál es el que tiene el mayor valor posicional? Sería este 4, ¿cierto? Entonces corremos como hasta el primer numerito que tenemos escrito. Si yo voy a correr esta coma, ¿cuántos saltos tiene que hacer la coma para llegar a este 4, muchachos? 4. 4 saltos, ¿cierto? Vea, un salto quedaría acá, después, antes del 2. Siguiente salto, antes del 8, van 2. Tercer salto, antes del 3. Cuarto salto, antes del 4. Entonces, para poder escribir este número, entonces, ponemos el 4, la coma, y ya sabemos que le hicimos 4 salticos. Copiamos esta parte tal cual, como si nos quedaran todos estos números. O sea, si yo me traje la coma para acá, pues copio el resto de números, como hacíamos arriba, o sea, el 3, el 8, el 2, el 1, el 7 y el 6, porque estos números ya estaban, aquí lo que hice fue correr la coma, y para multiplicar por una potencia de 10, vamos a poner el exponente la cantidad de veces que saltó la coma. O sea, aquí como hicimos 4 saltos, pues ponemos por 10 a la 4. No es la cantidad de cifras que yo tengo acá como en la parte entera, que contamos era la cantidad de cifras que quedaban acá, porque acá quedaron 6 cifras, pero como la coma estaba antes de 2 cifras, por eso entonces hice solamente 4 saltos y por eso queda este 4. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, 34,650, por ejemplo. Entonces, en este caso, este 0, pues yo lo puedo quitar, ¿no? Porque 650 o 65 es exactamente lo mismo, pero lo pongo para mostrarles lo siguiente. ¿Cuántos saltos tiene que hacer la coma, muchachos, para quedar antes del número con mayor valor posicional? O sea, aquí el número con mayor valor posicional es el 3.
Por lo tanto, esta coma tiene que hacer un solo salto. Entonces, aquí me va a quedar 3, y colocamos el Entonces resto de solo números. sería multiplicar por 10. 4, exactamente. 4, 6, 5. Y ese 0 lo puedo quitar. Si lo quieren poner también. Por 10 elevado a la ¿qué? A la 1, que es solamente el 10. Es solamente el 10. ¿Por qué a la 1? Porque ¿cuántos saltos hizo? Hizo un solo saltico para quedar antes de este 3, que es el de el mayor, la cifra de mayor valor posicional. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos una diferencia de cómo hacer cuando es una cantidad entera y cómo hacer cuando es una cantidad decimal. ¿Listo? Preguntas, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, vamos con el siguiente. Tercero. Entonces, vamos a mirar cantidad decimal con parte entera 0. Ya miramos con un ejemplo cuál es este. Entonces dice, vamos a poner la parte teórica. Dice, ¿Profe, es se corre... cantidad decimal con parte? Sí, con parte entera 0. Cantidad decimal con parte entera 0. Entonces dice, se corre la coma. Entonces dice, se corre la coma para que quede a la derecha de la primera cifra decimal distinta de 0. Entonces se corre para que quede en la primera cifra decimal distinta de 0 y se multiplica por una potencia de 10 y se multiplica por una potencia de 10 elevada a la menos el número de cifras que se corrió la coma. Entonces vamos a mirar esto con un ejemplo. A veces que la parte teórica pues nos causa un poco más de confusión entenderla, pero cuando vemos un ejemplo lo podemos entender mejor. Por ejemplo, me dan el siguiente número, vea, 0,00783, por ejemplo. Nos dan ese numerito. Si ustedes observan acá, ¿cuál es la diferencia con el de arriba? Pues ya no es una cantidad entera, es una cantidad decimal, pero aparte, aquí sí teníamos un decimal como con parte entera. Aquí tenemos un decimal con parte entera 0, que es totalmente diferente de este. Entonces ya no podemos correr la coma hacia aquí, hacia la izquierda, porque pues nos va a quedar números ceros. Y si ustedes observan la parte teórica, decíamos que para poder poner un número en notación científica, ese número que voy a tener va a ser un número entre el 1 y el 10. O sea, que sea mayor que 1 y menor que 10. En este caso, entonces, tenemos que correr la coma, es hacia el otro lado, o sea, hacia aquí, hacia la derecha. ¿Cuántas veces tendríamos que correr la coma para encontrar el primer número decimal distinto de 0? ¿Cuál sería el 3 primer veces. número? Por eso, pero ¿cuál sería el primer número decimal distinto de 0? Exactamente, sería el 7, ¿cierto? O sea, acá tendría que quedar la coma. Por lo tanto, muchachos, yo tendría que correr la coma 3 veces, vea. 1, 2, y para que me quede acá 3 veces. Entonces, ustedes podrían decir, entonces el número sería 000,7,83. Pero ¿qué pasa? Todos estos 3 ceritos, como en la parte de arriba entera, como están antes de este 7 y no hay comas ni nada, estos 3 ceritos no sobran, vea, los puedo quitar.
Entonces el número nos quedaría 7,83. Y en este caso vamos a multiplicar por 10, pero el exponente de 10, cuando yo corro la coma hacia la derecha, si ustedes observan en los ejemplos anteriores, corremos la coma esa acá hacia la Negativo. izquierda. Exacto, corremos la coma aquí hacia la izquierda, entonces la potencia es un número positivo. Cuando yo corro la coma hacia la derecha, como en este caso que la estoy corriendo hacia la derecha, el exponente va a ser un número negativo. ¿Con qué número? Pues las veces que yo corrí la coma. Como la corrí 3 veces, entonces quedaría elevado a la menos 3. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Supongamos que ustedes tienen 0,234. ¿Listo? Vamos a poner este ejemplito acá. Entonces, ¿cuántas veces tengo que correr la coma para encontrar la primera cifra decimal diferente de 0? La primera cifra decimal es el 2, vea, distinta de 0. Por lo tanto, para yo tener la coma aquí, en este 2, para yo tener la coma acá, tengo que hacer un solo salto. Por lo tanto, me quedaría 2, porque hago un solo salto, pongo el resto de números, 0,34. En este caso, muchachos, yo no me puedo comer este 0. Pasa lo mismo que vimos en el ejemplo de arriba. No me puedo comer este 0 porque como hay 2 números después de ese 0, no me lo puedo comer. Y aquí multiplicaríamos por 10 elevado a la menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque yo solamente hice un solo salto. ¿Listo? Otro ejemplo. Vean, si ustedes tienen 0,0000001, ¿listo? Vamos a escribir esto en notación científica. Entonces, ¿cuántos saltos tengo que hacer para que la coma me quede acá? Miren, para que la coma me quede acá. Entonces, ustedes empiecen a contar. Entonces, si tengo acá un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos, 5 saltos, 6 saltos, 7 saltos. Muy bien. Tendría que hacer 7 salticos. Por lo tanto, me quedaría 1, pero como después del 1 no hay ningún número, ¿qué pasaría? ¿Qué escribimos? 0, pues queda 1, normal. Entonces puedo quitar el 1, exacto, que a 1 normal. Yo ya sé que aquí quedaría la coma, pero como no hay más cifras después de esa coma, entonces no necesito poner ceros, quedo solo el 1 normal y multiplicamos por 10 elevado a la cantidad de saltos que hice, pero con valor negativo. Como hice 7 saltos, pues multiplicamos a la menos 7, es decir, que 0,00000001 en notación científica sería 1 por 10 a la menos 7. Muy diferente el caso que ustedes tuvieran 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Por ejemplo, aquí este número, ¿cómo se escribiría en notación científica? Lo mismo, como tengo que trasladar la coma es hacia la derecha, entonces, ¿cuántos saltos hago? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para que quede dentro de la primera cifra decimal que es el 1. Entonces ya sé que me quedaría 1, como si tengo un número después del 1, que es el 2, pues lo tengo que poner 1,2 y esto va a estar multiplicado por 10 a la menos 7. menos 7, exacto. Entonces esa es la diferencia de estos dos números. Como en este no hay más números después del 1, por eso queda el 1 solito sin parte decimal. Pero como aquí sí tengo números después del 1, entonces pongo la coma ahí, queda el 2, este 2, y la cantidad de saltos que hice va a ser ese número con potencia negativa. Entonces, muchachos, aquí para hacer un breve resumen. Si la cantidad es entera, como en estos casos, o sea, que no tiene coma, pues hacemos de cuenta que la coma es como si estuviera aquí al final y miramos aquí cuántos saltos tuve que hacer para poner la coma en el primer número o en el que tiene el valor mayor posicional. Entonces, si aquí está la coma, entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Aquí quedaría la coma en el 2, copiamos lo después de la coma, que en este caso puedo quitar esos ceros, y la cantidad de saltos que hice hacia la izquierda, pues va a ser el número positivo. Igual acá, entonces es como si yo hiciera, como si la coma estuviera aquí al final de este número. La cantidad de saltos que yo hago para llegar a este 1, pues sería el exponente que yo pongo. ¿Listo? Al igual que acá, miren, la coma estaría aquí al final del 5,
Entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5 saltos. Me quedaría aquí en el 2. Pongo todo este número y como hice 5 saltos hacia la izquierda, por eso el número es positivo. Ahora, ¿qué pasa si la cantidad es decimal? Entonces lo mismo, si la cantidad es decimal, pero es distinto de 0, la parte entera, entonces la cantidad de saltos que yo haga hacia la izquierda va a ser el exponente que yo le voy a poner positivo. En este primer ejemplo, como la coma está aquí, y yo hago 4 saltos para que me quede aquí en el 4, que es la primera cifra decimal con mayor valor posicional, entonces ese va a ser el exponente del múltiplo de 10, de la potencia de 10, porque hice 4 saltos para quedar aquí antes del 4. Pongo el resto de números y aquí quedaría. En este caso, la coma está aquí. ¿Cuántos saltos tengo que hacer? Un solo saltico para que quede en este 3. Como hice un solo saltico, por eso quedó multiplicado a la 1. Ahora, cuando la parte entera es 0, ya no tengo que hacer los saltos hacia aquí, hacia la izquierda, sino tengo que hacer los saltos a la derecha. Entonces, la cantidad de saltos que yo haga para quedar en el primer valor decimal distinto de 0 va a ser el exponente que yo le ponga. En este primer ejemplo, como tengo que hacer 3 saltos para quedar acá en el 7, por eso queda multiplicado a la menos 3. En este ejemplo, como yo tengo que hacer un solo salto para que quede después del 2, por eso quedó multiplicado a la menos 1. En este caso, como tengo que hacer 7 saltos, pero no hay más números después de este 1, por eso solo queda el 1 sin esta comita y la cantidad de saltos con exponente negativo. Y en este último caso también hice 7 saltos, quedó aquí la coma, pero después de la coma sí tendría un número que dice el 2, por eso lo ponemos. Y la cantidad de saltos como fue negativa, entonces nos queda con este exponente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a esto, muchachos? Preguntas que tengan, chicos, los escucho. Por mi parte, Hablen por la parte de Cristian fue el que me dijo que sí, no. señor. Listo, por la parte de Cristian no tiene preguntas. El resto, Profe, por mi parte tampoco. listo, muy bien. Muy bien. Entonces, chicos, vamos entonces a hacer aquí unos ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios de la, no sé, alguien que tenga el módulo y vamos a parar hasta aquí la grabación.